Carlos Montejo, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y en los próximos minutos estaremos revisando los aspectos más importantes relacionados con la psicología humanista, explorados a través de sus dos principales representantes, como lo son Abraham Maslow y Carl Rogers. Todo esto dentro del marco de Psicología de la Personalidad 2 de la cátedra de nuestra Universidad Yacambú. Para comenzar, a manera de introducción, es interesante referir el contexto en el que surge esta psicología humanística. La psicología humanística surge como una tercera fuerza en contraposición a los movimientos psicológicos que habían surgido previamente, ¿no? Como principio tenemos el psicoanálisis freudiano, que ha sido un abordaje más desde los trastornos de la personalidad, desde la mente enferma. Tenemos también los aportes del conductismo, donde se ve al ser humano como un ser que simplemente responde a los estímulos, ¿no? Entonces están como que estos dos planteamientos, el planteamiento de la psique enferma y el planteamiento del ser humano como un sujeto que responde a los estímulos. Ante estas dos propuestas surge una tercera vía, que es la psicología humanista, representada en los trabajos de Carl Rogers y después con los aportes de Maslow, que enfatiza en la libertad del individuo para tomar sus decisiones. Es decir, se basa en que el individuo es capaz de ser responsable de su destino y, por tanto, pues de su mundo psíquico. Lo veremos en detalle en las próximas láminas. Vamos a comenzar primero con Carl Rogers, que fue el que sentó las bases de toda esta psicología humanística, y más bien Maslow viene a complementarlo después con su enfoque y abordaje de las necesidades. El concepto principal de la teoría de personalidad de Carl Rogers se centra en lo que él llama la persona altamente funcional. Esta persona altamente funcional es una persona que, como él mismo lo define, fluye adaptándose a las distintas circunstancias que se presentan en su vida para lograr sus metas. Es decir, se adapta a su realidad para lograr sus metas y objetivos. Y ese, digamos, es el precepto principal de su teoría de personalidad, que la gente altamente funcional se adapta para lograr los objetivos y las metas que se proponen. Ahora, esta adaptabilidad se da básicamente a través de un grupo de características que él identifica que tienen estas personas. Estas personas que son altamente funcionales y que por tanto son capaces de adaptarse a su entorno para tener un funcionamiento psicológico óptimo, tienen entre sus características la apertura a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos predisponen que todo les va a ir bien y están abiertos a esos procesos, ¿no? Incluso esta apertura va más allá de la percepción cognitiva de la no resistencia al cambio, sino que implica también el aceptar las emociones de ese proceso, de la experiencia, incluso si no son cosas que en principio pueden ser percibidas tan positivas. Estas personas altamente funcionales aceptan eso. Su estilo de vida es existencial. ¿Qué significa esto? Que las personas altamente funcionales, de acuerdo a la teoría de Rogers, le van dando sentido, significado a las cosas que van viviendo en sí mismas. Es decir, no tienen como una predisposición de cosas que le han pasado en un pasado, valga la redundancia, sino que van viviendo el aquí y el ahora con un foco en el ahora y le van dando sentido a esa experiencia como pilar de su momento, de su razón de vida. Otro aspecto importante es que tienen confianza en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que toman sus decisiones en base a sus propios análisis, en base a lo que ha sido su propia experiencia y no se dejan influir por elementos de terceros o presiones de terceros. Otra característica que tienen es la creatividad. Al estar fuera de ese marco de referentes externos, se sientan las bases para la creatividad, con lo cual pueden conseguir nuevos espacios para
nuevas soluciones, nuevas experiencias, y la creatividad se exacerba al tener unos referentes propios sin las limitaciones externas. Justamente basado en esa misma libertad, tienen libertad de elección. Esto significa que por este temperamento abierto, libre y de alta funcionalidad, son capaces de ver opciones de conducta en escenarios donde otras personas no los ven, es decir, en escenarios donde las cosas parecieran no tener más alternativas, la persona altamente funcional pues consigue siempre una salida diferente y creativa a la situación que está viviendo. Y tiene, por supuesto, un carácter constructivo, equilibrando todas sus necesidades e incluso considerando a los demás en esta construcción de necesidades. El último aspecto de las personas altamente funcionales tiene que ver con el desarrollo personal. ¿Qué significa esto? Las personas altamente funcionales, su leitmotiv, su motivo de vida es tratar de conseguir ese desempeño óptimo, esa libertad, esa mejora en las condiciones, esa salida creativa. Todo eso lo engloban dentro de lo que se llama desarrollo personal, y lo interesante de esto es que a diferencia de las personas que no son funcionales, la que tiene alto funcionamiento siempre tiene una meta nueva, siempre tiene una nueva necesidad que plantear, una nueva búsqueda, entonces continuamente va ajustando sus metas y sus objetivos, por lo cual siempre tiene una motivación. Por eso se dice que estos psicólogos humanistas son los padres de la motivación. Aunque bueno, más hablando de motivación, entraremos en Maslow, que es el otro autor con el que vamos a estar trabajando. Maslow construye sobre lo que propone Rogers de la persona altamente funcional, pero le agrega dos aspectos importantes que son las necesidades y las experiencias. El postulado principal de Maslow es que lo que va sucediendo en nuestra vida no es producto del destino, sino que nosotros mismos, a través de nuestras búsquedas y nuestras necesidades y experiencias, vamos estableciendo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Hay dos postulados principales de Maslow que tienen que ver, uno, con las necesidades y con las experiencias. De hecho, es bastante común en distintos ámbitos dentro y fuera de la psicología hablar de la pirámide de Maslow. Esta pirámide que estamos trabajando es cortesía del portal 5K y nos representa lo que es la pirámide de Maslow. Maslow establece que hay 5 niveles de necesidades y establece el concepto de la pirámide estricto, es decir, hay una correlación entre unas necesidades y otras, y hasta que no se satisfacen unas, pues no se pueden pasar a las otras, ¿no? En la base de la necesidad están las necesidades fisiológicas y básicas, todo lo que tiene que ver con alimentación, salud, respiración, descanso y aquellas cosas instintivas como el sexo. Cuando el individuo tiene, digamos, satisfecho este primer nivel de necesidad, pasa al segundo, que tiene que ver con las necesidades de seguridad. El individuo necesita sentirse seguro, protegido, y ahí es donde entra la necesidad de la vivienda, la necesidad del trabajo, la necesidad de sentirse, digamos, protegido en todos los sentidos. Una vez que el individuo tiene sus necesidades fisiológicas y de seguridad cubiertas, empiezan a funcionar lo que son las necesidades sociales, es decir, la necesidad de pertenencia, de asociación, de afecto. Ahí es donde empieza a hacer comunidad, pertenece a un grupo, una asociación, e incluso empiezan a desarrollarse los apegos a través de la intimidad sexual. Una vez que está completado este tercer nivel, pues hay una cuarta fase de la pirámide que tiene que ver con la necesidad de reconocimiento, confianza, autoestima, prestigio. Cuando estas cosas están, digamos, resueltas, ya el individuo necesita como que buscar un nivel de aceptación social más alto. Y de acuerdo a la teoría de Maslow, cuando estos 4 elementos están cubiertos, entonces aparece la necesidad de autorrealización, que es cuando el ser humano alcanza su máximo potencial, consigue su propósito de vida, brinda y tributa
a sí mismo y a toda la sociedad generando elementos de valor. Y justamente la teoría de Maslow lo que establece es que, a diferencia de la persona altamente funcional de Rogers, él propone que la personalidad sana debe tender a la autorrealización. Y la autorrealización de las personas tiene distintos elementos que los vamos a ir revisando en las próximas láminas, ¿no? La persona autorrealizada muestra un nivel alto de aceptación de sí mismo, es decir, tiene una autoimagen que le hace feliz y le hace sentirse bien consigo mismo. Tienen también una percepción de la realidad de manera objetiva, es decir, a diferencia de personas que no están en autorrealización, que perciben que, bueno, que hay elementos místicos o mágicos que intervienen en su vida, la persona autorrealizada percibe la realidad tal cual es y actúa en consecuencia. La persona autorrealizada también se caracteriza por ser espontánea y sincera en sus relaciones y están convencidos que las causas de sus problemas son externas, es decir, no es algo que tenga que ver con ellos, sino que es algo que está en el exterior y por tanto es algo que puede ser manejado y canalizado. La persona autorrealizada disfruta de la soledad. Esto no quiere decir que sean solitarios, sino que más bien sus vinculaciones personales tienen más bien relación con sentirse satisfechos, realizados y no per se por la compañía como tal. Desde el punto de vista de enfoque mental, tienen una mentalidad curiosa y creativa que les permite justamente desarrollar todo ese potencial personal. Disfrutan de experiencias cumbres, es decir, del logro, del éxito. Y desde el punto de vista del tipo de ideas que generan, suelen tener muy buenas ideas propias, que suelen ser de alto nivel y creativas. Por último, estas personas autorrealizadas, de acuerdo a la teoría de Maslow, tienen un gran sentido del humor, hacen un gran manejo del humor, lo que les pone siempre como, digamos, una alegría basal para funcionar siempre en todos sus entornos. Tienen también una personalidad ética fuerte y tienen un espíritu crítico que no es el espíritu de criticar, sino de cuestionar su realidad y la de los demás, siempre con miras a estarlo mejorando. Son respetuosos y humildes, reconociendo siempre las cosas buenas en los demás y siempre manteniendo respeto en sus relaciones. Y justamente por esta plasticidad y elasticidad desde el punto de vista de paradigmas y maneras de pensar, no tienen prejuicios, por lo cual son personas tolerantes incluso con las personas que difieren de ellos en su manera de pensar. Bueno, de esta manera concluye nuestra presentación del día de hoy. Soy Carlos Montejo y esto fue un abordaje de la psicología humanista desde la perspectiva de los aportes de Rogers y Maslow. Muchas gracias.